Buenos días, señores estudiantes. Vamos a empezar un nuevo capítulo del fin del ciclo, que es un capítulo muy frecuente en las consultas dermatológicas, que son las dermatosis reaccionales. Cuando hablamos de estas dermatosis reaccionales, estamos encerrando un gran grupo de patologías o síndromes que se caracterizan todos por realmente tener susceptibles a ser agredidos por un factor externo e interno y que su respuesta ante tales agresiones es limitada a unos cuantos cuadros dermatológicos que son los conocidos como síndromes reaccionales de la piel. Es decir, hay un factor externo influenciado tal vez por un factor endógeno que hace que la piel reaccione de tal forma, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de los prurigos, que no hablaremos en esta ocasión, que realmente, por ejemplo, una picadura de un insecto puede provocar una manifestación cutánea denominada prurigo, caracterizada por pápulas, costras hemáticas, entre otras, que se da por una reacción más bien de hipersensibilidad de ese paciente ante las picaduras de insectos. Veremos también, veremos en realidad urticaria, veremos las dermatitis o dermatitis de contacto, que atópica también veremos, y la eritrodermia, que es una manifestación o complicación de algunas de ellas. Entonces, continuamos. ¿Qué sistema es el que se ve involucrado cuando hablamos de dermatosis reaccionales? Se pone, cuando una sustancia química entra al organismo, se pone en juego una serie de mecanismos que intentan identificar qué fue lo que ingresó. Entonces, cuando es aceptada esta sustancia se denomina tolerancia. Sin embargo, cuando el sistema inmune, o sea, cuando el organismo lo reconoce como una sustancia extraña, entonces trata de que esta sustancia va a ser eliminada. Y eso es lo que se reconoce como la respuesta inmune. Esta posee diferentes características y es inducida por la sustancia que penetró. Es decir, que es inducida tenemos que ver cuál es la sustancia que penetró. Vamos a ver que hay una respuesta específica a esta sustancia y que por lo general a veces tiene memoria. Esta respuesta inmune puede ser, digamos, que tener un mecanismo específico y también un mecanismo de fagocitosis de inflamación que es inespecífico, ¿no? En donde intervienen los fagocitos. Sin embargo, cuando la respuesta que interviene es específica, intervienen órganos como el vaso, los ganglios linfáticos, otros órganos, ¿no? Que son los órganos primarios y los órganos secundarios. Entonces, estos órganos como vaso, ganglios linfáticos, producen células inmunocompetentes que es el linfocito, ¿no? Pero esta respuesta se va a, cuando es de protección, no es perjudicial para el organismo. Sin embargo, muchas veces hay una hipersensibilidad que en este caso se sucede, por ejemplo, en la dermatitis de contacto, cuando vimos querión de Celso, que hay una hipersensibilidad del organismo a responder de forma exagerada a este antígeno. Entonces, se ponen en juego diferentes estructuras del ganglio linfático, si es la zona medular es el linfocito B, si es la zona paracortical que se estimula el linfocito T, y así veremos la cadena que cuando es un linfocito T estimula los plasmocitos que producen anticuerpos, dependiendo de su peso molecular va a ser la A, D, E, M, G, junto con el complemento forman complejos inmunes y por ende la destrucción de antígenos. En el caso de linfocitos T, tendremos linfocitos T CD4 cooperadores y supresores, porque buscan un equilibrio entre las respuestas, ¿no? Cuando se elevan unos, se disminuyen los otros o
viceversa. Actúan y producen las linfocinas que va al sitio donde la introducción del antígeno y por ende su destrucción. Entonces aquí dividiremos, que van a conocer las reacciones de hipersensibilidad de Helicobacter, en donde vamos a ver que la respuesta humoral la vamos, hay una respuesta humoral y hay una respuesta celular. La hipersensibilidad de tipo 4 es una, sobre todo es una respuesta celular. Muy bien, entonces, ¿a qué denominamos la famosa clasificación de Helicobacter? Que probablemente ya la conocen. Tenemos la tipo 1, respuesta humoral. Tenemos la tipo 2, también es humoral. La respuesta tipo 3 también es humoral. Y tenemos la última, que es la respuesta tipo 4, de tipo celular. Vean el cuadrito acá como hipersensibilidad tipo 1, 2 y 3, respuesta humoral, y tipo 4, respuesta celular. En realidad no quiero que con detalle se memoricen todos estos detalles, pero sí que conozcan que la tipo 1 es la donde tenemos, y que vamos a ver hoy, la dermatitis atópica, que por eso tenemos elevación de IgE, pero no en todos los casos. Acá también tenemos la anafilaxia, el asma, la rinitis alérgica, por eso son patologías que se ven asociadas. Hay una activación de las células mastocitos, y por ende de esta IgE. La tipo 2 es la citotóxica, también es de tipo humoral. Los anticuerpos se juntan a los antígenos adheridos a las paredes celulares y las células sufren la lisis al hacerse la reacción antígeno-anticuerpo. Aquí actúa el complemento y esto se ve sobre todo en pacientes con púrpura trombocitopénica, en anemias hemolíticas, tal vez el lupus eritematoso. La reacción de tipo 3 es una reacción también de tipo celular, complejos inmunes con complemento. Aquí tenemos, acuerdan, la reacción leprosa, la reacción de Arthurs, entre otras. Y la reacción de tipo 4 la van a subdividir. En realidad yo lo que quiero que sepan que aquí lo que participa es los linfocitos T directamente, y aquí vamos a tener la patología que veremos hoy, que es la dermatitis de contacto, ¿no? Que estamos acá en la tipo 4. TH1, interferón gamma y todo esto a veces se ve relacionado sobre todo a veces al tratamiento sistémico que podrían recibir estos pacientes. Muy bien, vean cómo la psoriasis tenemos en la tipo 4, que activan más bien son los efectores, son los neutrófilos y los eosinófilos en casos, por ejemplo, de exantemas con eosinofilia y otro tipo de patologías. Muy bien, entonces entramos a uno de los síndromes reaccionales, que es la urticaria. Para cuando hablamos de urticaria, realmente es una patología bastante frecuente y que por lo general en algún momento de nuestras vidas vamos a poder tener algún episodio. La urticaria como tal, la lesión elemental, es la roncha o la placa o pápula, dependiendo del tamaño, eritemato o edematosa. Si ustedes ven, es como una vasodilatación de la piel. Y así como aparece, es de carácter fugaz. Cuando hablo de carácter fugaz es que máximo dura 1 a 2 horas. Puede aparecer en cualquier sitio o tamaño. Se ve que sobre todo aparecen en zona más de presión, por la vestimenta, por la presión mismo, y causa prurito. O sea, una sintomatología clave de la urticaria es el prurito. Urticaria viene de la palabra que en algún momento se definió como urtica, de ortiga. Ortiga es una planta. ¿Y por qué? Porque veían estos cuadros después del contacto con esta planta que provocaba urticaria. El dato patognomónico es esto, que tiene un carácter fugaz, o sea, es decir, no hay lesión que digan que es una roncha que tiene 2-3 días de evolución, salvo excepciones de algunos tipos de urticaria vasculíticas que duran más de 72 horas, pero el paciente en vez de prurito tiene ardor. Pero para fines prácticos y de docencia, ustedes recuerden, urticaria es una lesión, una roncha. La roncha se define como una lesión, una pápula o placa eritematoedematosa que es de carácter fugaz. Otra cosa es decir la evolución de la urticaria, que puede tener 3 semanas, 4 semanas, 6 semanas, independientemente del tiempo de evolución del síndrome urticariano. La patología, la roncha se caracteriza por ser una lesión elemental que desaparece de forma fugaz, es decir, en horas. La urticaria denominamos más que todo porque a veces
hay literatura en donde nombran angioedema, edema angioneurótico, incluso el libro guía se los menciona como un compromiso más de mucosa, por ejemplo, cuando vemos inflamación de los párpados, inflamación de labios, más un edema de cara y que por lo general se caracteriza por no tener lesiones tan pruriginosas, ¿no? Sin embargo, no es la anafilaxia, que es totalmente distinto. Lo que sí es que el angioedema tal vez se relacione de una forma más frecuente con el compromiso de probable anafilaxia, ¿no? Edema de glotis, compromiso de la respiración, es una enfermedad que amenaza la vida, es una urgencia. La urticaria compromete más la dermis alta, es una vasodilatación más de la dermis alta, pero el edema angioneurótico o angioedema compromete más la dermis baja o hipodermis, o el tejido celular subcutáneo, ¿no? Vean este paciente también con este dermografismo, es una clase de urticaria de presión en donde ustedes pueden rozar al paciente y queda esto de manera por minutos y cierto tiempo de presentación clínica. Muy bien, ¿cuál es la patogenia de la urticaria? Es la expresión de un patrón de respuesta vascular de la dermis, les dije yo, como una vasodilatación de la dermis. ¿Pero qué es lo que provoca? El factor celular principal es el mastocito. Que reconozcan esta famosa célula que cuando vimos el primer capítulo, en las células que se encontraban en la dermis, entre ellas fibroblastos, entre otras, tenemos el mastocito. Esta célula contiene diferentes sustancias y entre ellas la histamina. Entonces, estos gránulos que contiene esta célula, cuando se libera, pueden provocar liberación de histamina, bradicinina, leucotrieno 4, prostaglandinas, D2, pero la más frecuente es la histamina. Por eso existen los antihistaminérgicos. Existen dos mecanismos de formación de la urticaria, la activación inmunológica, tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, sobre todo, más que todo, en lo que es la urticaria es el tipo 1, el mecanismo IgE, y la activación no inmunológica, que es la activación directa del mastocito que provoca la acción del metabolismo del ácido araquidónico. Y también se puede llevar la activación del complemento, pero sin la unión de antígeno-anticuerpo, ¿no? Que se active el complemento no significa que siempre haya la activación de antígeno-anticuerpo. Sucede la degranulación y por ende la manifestación clínica conocida como urticaria angioedema. Muy bien, ¿cómo se clasifica la urticaria? Cuando hablamos de urticaria podemos hablar de urticaria aguda y urticaria crónica. La urticaria aguda tiene una evolución de menos de 6 semanas. Un paciente que ustedes tienen con presentación clínica de urticaria, pero que dura menos de 6 semanas, brotes que van y vienen entre varios días y menos de 6 semanas, este paciente es una urticaria aguda. Pero la urticaria crónica son los episodios recurrentes de las lesiones urticariales, pero por un periodo al menos de 6 semanas o más. Los pacientes mencionan, ¿no?, que ocurren diariamente o que pueden ser más de 2 veces por semana. Dependiendo de esto va la severidad de la urticaria. Este es menos frecuente, pero es más frecuente en personas más adultas, entre la cuarta y quinta década de la vida. Son sobre todo mujeres y por lo general tiene diferentes causas. La urticaria aguda, por lo general el 20%, como les decía yo, es bastante frecuente que realmente en una etapa de nuestra vida el 20% de la población sufre algún episodio de urticaria a lo largo de su vida. Y ojo con esto, que es un dato importantísimo, que muchas veces vemos y que nos ha pasado, que cuando vemos un paciente con urticaria, lo primero que pensamos probablemente una intoxicación alimentaria, o sea, comió algo y se enronchó. Es lo que vulgarmente, entre comillas, llega el paciente a decir, doctora, pero yo no he comido absolutamente nada nuevo o algo que me pudo haber provocado las ronchas. Sinceramente, el 50% de las urticarias tiene una característica importante que es que sea idiopática, es decir, que no encontremos causa. Muy bien, ya vimos de acuerdo a la clasificación de su duración, ahora veremos según su estímulo externo, es decir, existen las urticarias espontáneas y las urticarias inducibles. Las espontáneas que no tenemos algún factor que las provoque, no hay ningún estímulo externo. Por eso se denomina urticaria espontánea.
y bueno, las dividen en agudas y crónicas. Y las urticarias inducibles, cuando algún contacto, algo externo, un estímulo externo provoca la urticaria. Y entre ellas tenemos un sinnúmero de subgrupos, que tenemos urticaria de contacto con frío, tardía por presión, por contacto con calor, solar, facticia dermográfica, alguien que se las provoca, urticarias vibratorias, acuagénicas por el agua, y otros, por ejemplo, como la colinérgica, cuando aumenta la temperatura corporal, cuando hay estímulos colinérgicos, por ejemplo, en el caso de ejercicios, comidas picantes, urticarias por contacto, ¿sí? Y anafilaxis incluso inducidas por ejercicio físico. Realmente depende de la literatura que ustedes lo lean. Tenemos, miren como acá lo mismo, urticarias físicas que son reproducidas por un estímulo físico. Estas las pueden encontrar como urticarias inducibles, mecánicas. Vean cómo dividen al dermografismo sintomático, es decir, alguien que se toca y deja un dermografismo. Ustedes me imagino que en algún momento de su vida han tocado a alguien, mira, hizo una ligera presión sobre la piel y dejó la marca. Urticaria por presión retardada, que aparece posteriormente, angioedema vibratorio, térmicas, como les mencioné, colinérgica por estímulo, ejercicio, aumenta la temperatura corporal, urticaria por contacto por frío, urticaria localizada por calor, entre otras la acuagénica, la solar, angioedema sin ronchas. También puede suceder que hay un angioedema, pero realmente se ve más el edema, pero sin la aparición de la manifestación clínica de ronchas. Puede ser idiopático, y aquí encontramos un angioedema por deficiencia del inhibidor C1 esterasa. Realmente no en todo paciente con angioedema pensamos en esto, pero sí hay que ver si es hereditario o adquirido, y de acuerdo a eso dilucidar la deficiencia de C1 esterasa. La urticaria de contacto, la urticaria vasculítica, recuerden que esta es la urticaria que justifica biopsia de piel, y lo que le mencioné, la clínica es totalmente distinta, es una urticaria en donde las ronchas no son fugaces, duran más de 72 horas, en vez de prurito probablemente el paciente tenga más sintomatología de ardor, entonces uno piensa más en una urticaria vasculítica y está asociada a colagenopatías, a lupus, a otras enfermedades del colágeno. Muy bien, y se acuerda su etiopatogenia, y aquí es lo que el libro guía se las divide de esta forma, es decir, en la urticaria de causa inmunológica y la que no es causada inmunológicamente. La inmunológica, vamos a ver que apenas realmente son en menos frecuencia, entre un 25 a un 30% de los casos, les menciona el libro. Intervienen mecanismos de hipersensibilidad, sobre todo del tipo 1, es decir, donde vemos la IgE mediada por IgE, ¿no? Aquí recuerden que es el mismo mecanismo de lo que explicamos de la urticaria, que sufre de granulación los mastocitos y la liberación por ende de histamina, heparina, bradiquinina, leucotrienos, entre otros. Los alérgenos son múltiples, veremos que pueden ser desde medicamentos, desde alimentos, desde hongos, bacterias, virus, parásitos. Todo esto provoca la reacción inmunológica. De ahí se dice también que aquí existen mediadores químicos dependientes de calcio que aumentan su concentración intracelular. Y aquí veremos sobre todo las urticarias producidas al sol por el frío, que también provocan esta reacción de tipo 1. Bien, y existen las urticarias no inmunológicas, realmente acá en esta literatura les nombran que es la del 15%. Realmente yo diría que son las más comunes, en realidad es mucho más el porcentaje, pero me parece interesante traerles este cuadro por los mecanismos que producen, ¿no? Aquí hay una degranulación directa, es decir, no hay una liberación de IgE, y aquí veremos todos también fármacos, entre otras causas. Realmente lo que quiero que se quede es que el mecanismo no inmunológica es que los agentes que liberan a los mastocitos es directo, ¿no? Y la inmunológica es más con formación de autoinmunitaria, o sea, contra el factor de receptor, más que todo es por una reacción de hipersensibilidad tipo 1. Muy bien, un poco de lo mismo, cuáles son físicas, medidas por complemento, espontáneos. Si ustedes quieren, después pueden observar con más detenimiento, por ejemplo, que el dermografismo, una prueba diagnóstica es un roce de piel con presión leve con un objeto romo, puede ser la tapita de una pluma o la tapa de una jeringa, no necesitan pruebas complementarias.
la depresión de cuántos gramos durante 15 minutos deberían un objeto sobre la lesión cutánea para reproducir, para hacer el diagnóstico, el frío, un test cubito de hielo, qué otros exámenes deberían pedir cuando tienen esta urticaria por frío. Miren cómo piden perfil colagenograma, un factor reumatoideo, urticaria solar, más que todo justifica probablemente una biopsia cutánea también, screening de porfirias, que son patologías también donde se ve la influencia de las radiaciones ultravioletas. Bueno, todo lo que podrían como pruebas diagnósticas si ustedes están pensando en algún tipo particular de urticaria por estímulos externos. La urticaria vasculítica, como les dije, pedir un colagenograma, y el angioedema hereditario adquirido, que aquí lo de la deficiencia del C1 que les manifesté, y las espontáneas que realmente no tienen algún estímulo externo, vean como una urticaria aguda realmente no justifica una prueba complementaria, ¿no? Un paciente que llega con una urticaria de una semana de evolución, ustedes dan tratamiento y realmente si no tiene alguna otra comorbilidad o algo que hagan sospechar de alguna urticaria por estímulos externos, pues realmente solamente pedir en caso, acá menciona la IgE, en caso que usted sea un paciente asmático, un paciente con dermatitis atópica, que tenga un factor de atopía de base. Y la urticaria crónica, como es un paciente que tiene más de 6 semanas de evolución, realmente justificaría algún otro estudio que realmente me podría sospechar de su causa, ¿no? Recuerden que estas son más causadas por virus, por bacterias, y se dan más en enfermedades crónicas. Y otras, bueno, colinérgicas, acuagénicas, compresa con agua, contacto con agua, ejercicio físico en la colinérgica. Entonces, podrían, si ustedes sospechan, alguna prueba diagnóstica complementaria recomendada para poder, digamos que orientarnos un poco mejor a qué clase o qué estímulo externo podría estar provocando esta urticaria. Pero recuerden que el 50% de las urticarias son idiopáticas. Bien, esto de aquí simplemente como cultura general, como ustedes saben que si una urticaria es leve, moderada o intensa, pues a veces por el compromiso, la extensión de la superficie corporal, si es menos de 20 abones es leve, moderada más de 20 a 50 en 24 horas y más intensa más de 50 abones en 24 horas, que son áreas que confluentes de abones, ¿no? Y el prurito también, si es un prurito leve, moderado e intenso. Esto es una escala para valorar el grado de actividad de la enfermedad de paciente, sobre todo con urticaria crónica, ¿no? No tanto urticaria aguda. Bueno, un poquito de lo mismo. ¿Qué pedimos? Pues realmente esto vamos a ver si sospechamos, por ejemplo, de siempre una biometría de base, una ecografía para investigar focos infecciosos, detección de alergenos, pruebas de test, parches. En realidad, esto es ¿por qué? O sea, cuando tenemos una orientación hacia qué queremos estudiar, estudios serológicos. Y bueno, y aquí les nombran que la urticaria vasculítica sobre todo es la que se realiza biopsia y estudio anatomopatológico, ¿no? Esta es una anamnesis que me pareció interesante, tal vez que lo pongan en práctica en algún momento. Por ejemplo, siempre diferenciar si es aguda o es crónica. Dependiendo de eso, ustedes se van a quedar tranquilos si es una urticaria aguda. Ahora, si es un paciente que viene con más de 6 semanas de la urticaria, pues bueno, ustedes investigarán un poco más sus causas. Si duran más de 24 horas las ronchas, esto es importantísimo porque recuerden que cuando hablamos de urticaria es de carácter fugaz la roncha y no tiene más de 24 horas de evolución. Por lo general dura 1 o 2 horas, pero no más de un día. Y si duran el mismo abono durante más de 24 horas, es cuando ustedes sospechan de una urticaria vasculítica y que amerita derivación al especialista y biopsia. Recuerden también, por ejemplo, los angioedemas, indagar sobre todo a veces es muy causado por el IECA, los angioedemas adquiridos, pero también existe el angioedema hereditario por deficiencia de C1. Los síntomas acompañantes, que probablemente sustancia de contacto, algo que pudo haber provocado la urticaria, bueno, historia familiar, enfermedades psicosomáticas, uso de medicación, siempre preguntar para descartar por fármacos, por alimentos, por implantes quirúrgicos, por la comida, bueno, les mencioné alimentos, exposición ocupacional, realmente es una buena interrogatorio.
El tratamiento va dependiendo realmente de la etiología, ¿no? Y también si es leve, moderado o severa. El tratamiento debe basarse nuevamente en evitar el agente desencadenante cuando éste sea detectado y si no es posible usar antihistamínicos de segunda generación. Los de primera generación ya no se suelen usar mucho porque causan, como existe la penetración por la barrera hematoencefálica, causan sueño. Entonces se ha tratado de usar sobre todo los antihistamínicos ahora de primera línea, que son los de segunda generación. Y aquí hay un algoritmo, por ejemplo, si ustedes tienen abones que duran más de 24 horas, la pregunta sería si es la respuesta, si es sí, entonces hacen biopsia y si es no, pues la duración. Si es más de 6 semanas, entonces hay que hacer pruebas complementarias, ¿sí? Y si es no, es una urticaria aguda. Dentro de estas pruebas urticarias, entonces ustedes pensarían en las físicas, en las crónicas, y si son abones caracterizados por el angioedema, entonces ustedes estudiarían así, pero si no tiene abones y solamente es el angioedema, realmente descartarían otras causas, como por ejemplo un angioedema con urticaria crónica o urticaria de depresión. Bien, realmente acá esto es para que ustedes, por ejemplo, que usarían urticaria aguda, corticoides, en caso de que sea muy intenso el cuadro, antihistamínicos, todo esto depende del grado de la intensidad de la urticaria, ¿no? Y la urticaria crónica, hay un montón de medicaciones, ciclosporina, omalizumab, anticuerpos, monoclonales, sulfasalina, metrotexate, plasmaféresis, antihistamínicos de segunda generación. Se irían primero desde antihistamínico de segunda generación, mantener un mínimo de 2 semanas, luego esta misma dosis de antihistamínico la pueden hasta 4 veces. Por ejemplo, a veces pensamos que damos una cetricina, como el prospecto dice, una sola vez por día, realmente podrían duplicar hasta, como ven acá, dar 4 veces la misma dosis de ese antihistamínico antes de cambiar a otra, ¿no? Por lo menos un mínimo de 3 semanas para valorar respuesta, antes de cambiar a otra molécula de antihistamínica. Y de ahí están las terapias coadyuvantes, como les mencionaba, corticoides, ciclosporina, entre otras. Bueno, y esto de la urticaria aguda. Muy bien, acá les coloqué un cuadro para que conozcan los diferentes tipos de antihistamínicos que existen, primera generación, segunda generación. Los de primera generación, recuerden que estos causan más somnolencia, la hidroxicina es muy utilizada, la difenhidramina, el Benadryl, y veremos los antihistamínicos de tipo 1, la segunda generación, que son los que actualmente se utilizan mucho más, la cetiricina, la levocetiricina, loratadina, desloratadina. Recuerden que igual esto hay pautas de edad, ¿no? O sea, por lo general los antihistamínicos se suelen usar a partir de los 6 meses y algunos a partir de los 2 años de edad. Entonces, ojo con eso, con el paciente de acuerdo a la edad. Y existen otros antihistamínicos HD. Recuerden que la ranitidina es un antihistamínico tipo 2, H2, y los antidepresivos tricíclicos en casos necesarios. Muy bien, seguimos con otra patología que es la dermatitis de contacto. La dermatitis de contacto es un estado inflamatorio reaccional de la piel debido a la aplicación directa de cualquier sustancia química que pueda producir daño directamente o a través de un fenómeno inmunológico, pero sin que esta sustancia penetre la circulación general. Es decir, que hay una sustancia que provoca el daño, ¿sí? Ya sea directamente o a través de un fenómeno inmunológico. ¿Cuál es la lesión elemental? El libro les va a denominar como dermatitis en forma general. Y dentro de dermatitis le denomina dermatitis como sinónimo de eczema. Eczema, la lesión elemental es vesícula. Y dentro de dermatitis les engloban las de contacto, atópica, de pañal. Realmente a mí me gusta dividirlas en diferentes grupos. ¿Y esto por qué? Porque cuando decimos dermatitis, simplemente yo estoy diciendo inflamación cutánea. Pero dermatitis son todas. Realmente me gusta a mí mencionarlo como dermatitis de contacto, o sea, nombre y apellido. La lesión elemental es eritemas, vesícula y dependiendo si es aguda o a veces las dermatitis de contacto alérgica, que son subagudas o crónicas, probablemente tengan otra manifestación clínica como liquenificación, descamación, que son lesiones más crónicas. Y el sinónimo es el eczema por contacto.
constituye el 10%, también es una patología frecuente en los consultorios dermatológicos, y esto es lo importante, dividirlas en dermatitis de contacto de causa alérgica y dermatitis de contacto irritativa. Dermatitis de contacto alérgica, el mecanismo inmunológico tipo 4 en pacientes previamente sensibilizados, y la dermatitis de contacto irritativa no existe un mecanismo inmunológico irritante o por ambos, ¿no? El 20% de los casos es la dermatitis de contacto alérgica y el 80% irritativa, es decir, esta es la más frecuente. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la etiopatología? En la dermatitis de contacto irritativo tenemos, por ejemplo, un ácido, un álcalis, algo que irrite la piel, produce directamente un daño. En cambio, en la por alergia existe un antígeno que es reconocido por las células del Langerhans, entonces despierta este dermis en donde encuentra que producen los linfocitos sensibilizados. Muchas veces cuando ya el paciente conoce esta sustancia, ya hay células de memoria ante este antígeno, ante este factor externo, y produce entonces la inflamación, estas linfocinas, ¿no? Recuerden que es una respuesta celular tipo 4 de Helly y Kunz. Entonces, diferenciar muy bien. ¿Cuándo pensar en una irritativa y cuándo pensar en una alérgica? La irritativa se da en todas las personas, es decir, no tiene que tener una susceptibilidad. Sucede desde la primera vez. A mí me cayó ácido lejía en la mano, pues probablemente me va a provocar lesiones cutáneas. Depende de la concentración de la sustancia y del tiempo de permanencia. ¿Eso qué significa? Que depende qué tanto de ácido me cayó sobre la mano y el tiempo que quedó sobre la superficie de la piel, ¿no? Dermatitis aguda y violenta, por lo general estas son agudas, pues no va a ser crónica porque sucede en el momento del contacto con el contactante. No hay factores inmunológicos, como les decía, no hay IDES. Recuerden que IDES es una manifestación adyacente, lejana al contacto de la sustancia, y no hay transferencia pasiva, es decir, que no hay un factor hereditario o que lo herede de mamá a hijo o familiares. ¿Cuáles son los irritantes mucho más comunes? Los jabones, detergentes, recuerden esas amas de casa, con alguna sustancia ácida, álcalis, solventes orgánicos, agentes oxidantes, formaldehído, alquitranes, violeta de genciana, pergamanato de potasio, mercurio, yodo, plantas también y animales. Y en esto de las plantas es importante porque hay la fitofotodermatosis, que veremos después en alguna fotografía. La fitofotodermatosis es una dermatitis de contacto irritativa por el contacto de sustancias como por ejemplo limón, cítricas, que con el sol provocan una fotooxidación, fototóxicas, no fotoalérgicas, fototóxicas, es decir, que le puede suceder a cualquier persona. Incluso dan lesiones como, ¿y por qué fitofotodermatosis? Fito viene de planta, o sea, por lo general es el contacto de sustancias cítricas, plantas y sol. Entonces, fito de planta, foto de luz, dermatosis de piel, ¿no? Muy bien, la dermatitis de contacto alérgica, la diferencia es que no se da en todas las personas, no sucede desde la primera vez, no depende de la concentración de la sustancia ni el tiempo de permanencia, y puede ser tanto aguda, subaguda o crónica. Recuerden que como es alérgica, realmente da lesiones, brotes recidivantes, y me puede dar lesiones más liquenificadas, eczematosas, cuando tienen tiempo de evolución. Esta sí es medida inmunológicamente, recuerden la tipo 4, hipersensibilidad retardada, y puede haber IDIS, es decir, que yo uso unos aretes y me provoca una dermatitis de contacto alérgica en el lóbulo de la oreja, pero puedo tener lesiones en el cuello. Y hay transferencia pasiva, hay antecedentes familiares de que tienen alergia en la familia, algún otro contactante por reacciones cruzadas, etc. Y los principales sensibilizantes aquí sí están los medicamentos. Recuerden, las alergias a sulfa por general se heredan de familia a familia. Los antibióticos, los alergias a los AINES, anestésicos, oralenos, cosméticos, el típico eczema de párpados por
por alergias a los componentes de los cosméticos, perfume, parafenilenodiamida, que son las sustancias que tiene los, los tintes de cabellos, los metales, el níquel, el cromo, el cobalto. Alguna vez mencionábamos que la alergia más común en la mujer es el níquel y en el hombre es el cromo. Ropa, zapatos, por el cuero en hombres, plásticos también es muy frecuente, remedios caseros, el ajo, el limón también podrían provocar reacciones de contacto alérgicas. Muy bien, acá les puse las dos como para hacer una diferencia, vean cuál es más común, cuál es menos común. Vean el mecanismo que no es inmunitario, si es inmunitario en la alérgica. Por lo general esta es localizada y esta se extiende un poco más, tiene IDES, recuerden las IDES en la reacción alérgica. Esta no es específica, esta sí es específica. Por lo general hay células de memoria que recuerdan a este antígeno y reaccionan de la misma forma cuando se repite el contacto. Esta es más pruriginosa, esta más tiene ardor, dolor. Esta se forma muchas veces más reacciones vesiculosas. Acá puede impetiginizarse, formarse pústula. Esta se da en minutos u horas después del contacto y sin embargo esta se da después de días. Por eso alguien usa un arete y dice, pero lo usé hace 15 días. Bueno, hay un tiempo aproximado de 21 días, pero puede incluso ser un poco más. Y las pruebas epicutáneas no se harían en la irritativa, pero sí en la alérgica, porque aquí sí tenemos el mecanismo inmunológico. Y esto es un poco de lo mismo que de un cuadro similar. Bueno, recuerden, el níquel es muy frecuente, es una causa muy frecuente de dermatitis de contacto alérgica. ¿Sí? El cromo, el cobre, vean cómo todas estas sustancias, mezclas de fragancia, la metilisotiazolinona es en Europa, que si ustedes se ponen a buscar y a googlear este componente, van a ver la lista inmensa de sustancias que pueden contener este componente, ¿sí? El PPD, la parafeniladiamida, que en tintes de cabello, pinturas para piel, tatuajes, también pueden provocar dermatitis de contacto alérgica, utensilios de costura, de pintura, escritura. Realmente cuando uno tiene un paciente con dermatitis de contacto, todo hay que investigar, porque con cualquier sustancia podría estar provocando esta manifestación cutánea. El cuadro clínico les mencioné, si es aguda es más vesículas, ampollas, erosiones, costras, descamación, y si es crónica las lesiones características es de una liquenificación, es decir, aumento del cuadriculado, espesor y pigmentación de la piel. Recuerden la lesión elemental secundaria, liquenificación. Todo depende del tiempo de evolución de la dermatosis. Vean acá cómo hay descamación, cómo hay eritema, hay erosiones, ¿no? Como una lesión más subaguda. Acá eritema, descamación. Y estas son las fitofotodermatosis, una dermatitis de contacto irritativa, pero fototóxica. Incluso hay literatura que dividía las dermatitis de contacto en 4, en alérgicas, irritativas, fototóxica y fotoalérgica. Acá las fototóxicas se las incluyo dentro de las dermatitis de contacto irritativa. Vean cómo sobre todo suele suceder en mano y dan estas características a veces lineales por el contacto de las plantas, ¿no? La dermatitis de contacto alérgica, vean el eczema de párpados por cosméticos, vean cómo el paciente, el contacto que tiene la alérgica, pero cómo se extiende la alérgica en las muñecas. Y también acá por el uso de sandalias, a veces donde da justo la sandalia y cómo puede afectar el resto de dedos. Aquí unos ejemplos, por lápiz labial, por plantas, por caucho, por aretes de oro, zapatos con plástico, vean el contacto donde están los zapatos que da, ropa lavada con cloro. Realmente todas estas son dermatitis de contacto alérgica y algunas por irritativas, ¿no? La hiedra venenosa. Muy bien, el diagnóstico realmente es imprescindible realizar un interrogatorio fino e insistente, ¿no? O sea, a veces el paciente no lo recuerda y la segunda consulta uno le pide al paciente que días previos haya tenido, digamos, un poco más de, si ve que la dermatosis se genera, que pudo haber contactado días previos para saber cuál puede ser el contactante causante, ¿no?
Pero una técnica que existe en los pruebas de parche realmente es una batería de 35 sustancias, las más comunes que la población estándar tendría de susceptibilidad a ser alérgico, y se coloca estos parches, se lee a las 48 horas y posteriormente a las 72 horas se retira y se lee y se interpreta, por ejemplo, si hay mucho eritema, si hay muchas vesículas, entre más importante sea la reacción, entonces se toma como positiva. El tratamiento es sobre todo tópico porque es muy localizado, pero depende del estado de la piel. O sea, es decir, si yo veo una lesión más aguda o si veo una lesión más crónica, más liquenificada, porque de acuerdo a eso voy a usar cremas que sean con cremas o ungüentos o queratolíticos, depende. Y puedo usar antihistamínicos, corticoides y sobre todo, ojo con esto, hay lesiones sobreinfectadas, ya sea con micóticos, o sea, con hongos, o bacterianas. Entonces hay que tratar la sobreinfección para poder tratar, digamos, el estado inflamatorio reaccional de la piel.